Pues vamos a comenzar la presentación de nuestra charla de hoy. Estaría insertada dentro del segundo taller internacional de la cultura física en el siglo XXI. Y el nombre del curso con el que vamos a trabajar es el de Metodologías activas en la cultura física, retos y oportunidades. Yo soy el doctor Carlos López, pertenezco a la Universidad de Granada e imparto mi docencia en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte del campus de Melilla. Y espero en las siguientes diapositivas irles presentando información que pueda resultar interesante acerca de cómo nosotros podríamos trabajar esas metodologías activas y qué debemos de tener en cuenta a la hora de hacerlo. Para empezar, quiero que me vayan acompañando a lo largo de esta presentación de las que ustedes disponen en el blog del curso. Nos debemos de preguntar algo que es bastante importante y bastante interesante en la respuesta que podamos llegar a emitir. ¿Qué es para nosotros una innovación educativa? Antes de plantearnos siquiera el hecho de elegir algún tipo de estrategia para trabajar la metodología activa, debemos de pensar si nosotros estamos haciendo innovación, si queremos hacer algún tipo de innovación, si queremos trabajar la innovación educativa. En ese sentido, vamos a ver algunos conceptos que son importantes tener en cuenta y que formarían parte de lo que sería la definición de innovación educativa. Por un lado tenemos la definición de Chaluce, Fidalgo Blanco y Alves, que dice que la innovación educativa es la aplicación de una idea que produce cambio planificado en procesos, servicios o productos que generan mejora en los objetivos formativos. Muy importante esta parte de esta definición. Si la empezamos a analizar con detenimiento, como lo pueden ver aquí en la pantalla y como les digo en la presentación que tienen en el blog, lo primero que tenemos que hacer es una idea, o tener una idea sobre qué vamos a hacer, qué queremos cambiar, dónde queremos introducir cambios porque consideramos que con esos cambios vamos a mejorar nuestro proceso educativo, de proceso de enseñanza-aprendizaje. Este cambio no puede ser algo que surja de forma aleatoria, sino que tiene que venir desde un punto de vista bien planificado, desde unos planteamientos sólidos de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer e incluso anticipar si eso que nosotros estamos pretendiendo puede tener resultados positivos. Claro, todos empezamos con esa idea, ¿no? de querer hacer algo que pueda tener resultados positivos, pero tenemos que analizar previamente en qué medida pensamos que pueden surtir efectos estas estrategias. Como comentamos, una de las bases de esta definición de innovación educativa obviamente es que se produzca una mejora en los objetivos formativos. Esto es fundamental. O sea, ¿para qué queremos innovar si no vamos a producir un cambio que suponga una mejora? Entonces, en este sentido, nos tenemos que plantear más definiciones, más conceptos en torno a esta terminología. Por otro lado, tenemos a un autor como Jaume Carbonell, en el 2002, que nos dice que la innovación educativa es un conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sistematizados. Aquí permite una cierta flexibilidad en su planteamiento. Tú puedes hacer un planteamiento y una planificación inicial, pero esa planificación siempre debe de llevar consigo una posible variación en el caso en que sea necesario. Es lo que en muchos casos denominamos esa investigación-acción, ¿no? Esa acción continuada, constantemente revisable, que nos pueda permitir en momentos determinados hacer los cambios pertinentes para mejorar la acción que teníamos en un principio planteada, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. En este sentido, cuando hablamos de esos cambios, obviamente supone diferentes formas de actuación, diferentes formas de hacer. Diferentes formas de hacer no significan hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo, pero sencillamente utilizando una tecnología diferente. Es decir, está muy de moda el hacer uso de las nuevas tecnologías. De hecho, actualmente con la situación de pandemia, con los confinamientos a los que nos hemos visto sometidos, hemos tenido que reinventarnos en el sentido de impartir nuestras clases, pero online. Esto ha llevado consigo muchísimas dificultades en el sentido de que queríamos hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo, es decir, y simplificando, sobre todo en educación superior,
poner un PowerPoint, poner una presentación, y esa presentación, la misma que teníamos prevista en un principio en una clase presencial, hacerlo igual en una clase online. Es como decíamos en esta diapositiva, ¿no? Cuyo autor es Néstor Alonso, la Educative Innovation, o sea, es esa innovación educativa que enseña que 2 más 2 es 4 y que en lugar de utilizar una pizarra habitual, pues utiliza una pizarra electrónica, que en lugar de utilizar pues, no sé, los medios convencionales, estamos utilizando medios denominados innovadores, pero que en definitiva utilizamos como siempre. Y en ese sentido no estamos realizando una innovación educativa realmente, porque no estamos cambiando nuestra metodología y no nos estamos adaptando al contexto nuevo en el que nos estamos encontrando. ¿Estamos en este sentido en acuerdo con Wilfredo Rimari, que afirma que la innovación educativa implica un cambio cultural que afecta a cada individuo, al grupo y al marco institucional? Implica cambios en las actitudes, en las creencias, en las concepciones y las prácticas en aspectos de significación educativa, como la naturaleza y función de la educación y de la escuela, el proceso de aprendizaje, en este sentido, la concepción y la relación con el conocimiento, la estructura y funcionamiento y las relaciones entre los diferentes actores involucrados. Aquí hay una definición o una conceptualización muy completa de lo que sería la innovación educativa. O sea, cuando nosotros queremos realizar o queremos llevar adelante una forma distinta en la cual consideramos que el aprendizaje del alumno se va a ver favorecida, debemos tener en cuenta todos los elementos con los que contamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje y no tener miedo a que se establezcan cambios y realicemos diferentes formas de afrontar este proceso de educación-aprendizaje, como les estoy comentando. En este sentido, se debe proponer cómo entendemos las metodologías activas. Es decir, llegados a este punto nos tenemos que plantear, cuando estamos trabajando con metodologías activas, ¿significa que tenemos que trasladar toda la responsabilidad a los alumnos? ¿Es como actualmente están proponiendo los pedagogos el momento en el que los alumnos se hacen verdaderos protagonistas de su aprendizaje? ¿O es una corresponsabilidad por parte de nosotros como docentes y de los propios alumnos también como responsables verdaderamente de este aprendizaje los que convierten estas metodologías activas en eficaces? Bueno, pues esta es una pregunta y una cuestión bastante interesante, en el sentido de que debemos de plantearnos hasta qué punto esto es posible. O sea, ¿es esto posible dentro de cualquier modelo de currículum? Cuando nos encontramos en la situación de un currículum abierto o un currículum cerrado, ¿podríamos trabajar de la misma manera las metodologías activas? ¿Esto qué implicaría? Obviamente no podemos trabajar de la misma manera una metodología activa en un currículum que nos permita mayor flexibilidad que en un currículum en el que estemos más encorsetados dentro de lo que sería el trabajo que incluso el mismo currículum te va orientando que debes de desarrollar. De hecho, yo tengo personalmente una experiencia de trabajo con metodologías activas ya desde hace muchísimo tiempo, precisamente desde el año 2007, cuando desarrollé mi tesis doctoral precisamente en escuelas cubanas. Y obviamente con un currículum cerrado nosotros tenemos muchas más dificultades a la hora de implementar ciertas metodologías activas que en un currículum donde nos permitan diversidad de evaluación o poder intervenir en diferentes aspectos, pues que en este caso no era posible. No obstante, siempre existe la posibilidad en cada contexto y con cada situación que nosotros nos podamos encontrar, desarrollar una metodología activa que esté en función, como les estoy comentando, de los diferentes elementos con los que podemos contar. En el caso de que tengamos un currículum cerrado, como les comentaba anteriormente, en el caso de esta experiencia personal que tengo en el desarrollo de mi tesis doctoral en Cienfuegos, en Cuba precisamente, que es donde llevé a cabo mi estudio, nuestra metodología de propuesta, nuestra metodología de contraste con respecto a la metodología tradicional que se llevaba en la escuela, obviamente tenía sus limitaciones en el sentido de no poder innovar en todos los aspectos que nosotros deseábamos, pero sí pudimos hacer algunas cosas y hacer una refrenda en cuanto a
qué metodología podía haber sido más eficaz con respecto al desarrollo de habilidades motrices, y pudimos encontrar en nuestro estudio pues, diversas cuestiones que resultaron muy interesantes en las conclusiones de la tesis doctoral, como les comento. No obstante, en un currículum abierto nos podemos encontrar con la posibilidad de innovar y de implementar metodologías activas con mayor facilidad, lo que puede redundar en cierto modo en vamos a decir, en una retroalimentación entre lo que estamos haciendo en nuestro trabajo y cómo ese trabajo puede calar en el mismo currículum que se está llevando a cabo, que se está desarrollando. Porque en definitiva, lo que debemos de entender cuando estamos implementando, cuando estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, es que lo importante y lo relevante es justamente eso, ¿no? Es el aprendizaje con respecto al contenido, materia que nosotros estamos desarrollando, y que este sea lo más adecuado posible. ¿Cómo trabajaríamos un nuevo modelo, o cómo se nos plantea el trabajo de un nuevo modelo, que es el trabajo en el desarrollo de competencias? Está siendo importado a diferentes planteamientos metodológicos, no reconociendo que cada situación tiene un contexto diferente y en consecuencia con contextos diferentes no podemos llegar a resultados similares. Podemos llegar a los resultados óptimos o a los mejores resultados que podemos conseguir, siempre teniendo en cuenta el modelo en el que nos encontramos, el contexto en el que nos encontramos y las condiciones que podemos utilizar en cada situación. No obstante, sí es cierto que posiblemente dentro del área de educación física el modelo de desarrollo de competencias haya sido un modelo poco novedoso, porque realmente el saber hacer en la educación física ha sido una constante. O sea, no estamos hablando de una materia donde tradicionalmente nos hayamos encontrado dentro de un aula con todas las condicionantes controladas, donde el centro y el protagonista fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje haya sido siempre el profesor, sino todo lo contrario. Nos hemos encontrado en una materia donde siempre la práctica ha tomado el rol protagonista y donde obviamente para aprender una habilidad motriz el alumno debe de poner en juego todas sus habilidades para el desarrollo de la misma. Nosotros, obviamente, como siempre nos ha correspondido, es ese papel de poner al alumno en situaciones en las que vaya pudiendo progresar en el aprendizaje. Pero es ahí también donde está una de nuestras responsabilidades, en el sentido de que si bien nosotros, de forma tradicional, hemos podido estar desarrollando un tipo de trabajo que estuviera centrado en nuestro modelo, en nuestra idea de entender cómo era la enseñanza, pues en la actualidad, obviamente, con una metodología activa, con un planteamiento de metodologías activas, requerirá un trabajo distinto, un trabajo de enfoque más hacia el proceso de aprendizaje del alumno y no tanto hacia cómo nosotros pensamos que tiene que enseñarse esa materia concreta. O incluso buscar un equilibrio. O sea, como siempre les estoy planteando desde el principio de esta intervención, nosotros no podemos considerarnos con el conocimiento de la verdad absoluta, con que hemos encontrado la clave de la metodología perfecta, sino que esta siempre va a encontrarse en una continua revisión. Tenemos que darnos cuenta que pasamos de este planteamiento que les estoy mencionando, centrado en el conocimiento exclusivo por parte del profesor, en ese conocer centrado en el profesor, a ese saber hacer más centrado en el alumno. Si hablamos de cómo lo conjugamos, pues tenemos que hablar de que tenemos que saber dar el paso y la evolución desde esos estilos de enseñanza que en un momento determinado han supuesto una revolución dentro del campo de la educación física, como punto de referencia de cómo el docente enfrenta situaciones de enseñanza-aprendizaje, a un trabajo enfocado a los estilos de aprendizaje. Indudablemente en una clase de 20-25 alumnos nos encontramos con diferencias que si debemos atender, sobre todo en esta pedagogía actual en la que la atención a la diversidad es fundamental. Tenemos que saber dar el paso y tenemos que saber conjugar este estilo que nosotros podemos tener como profesores con el grupo de alumnos con el que nos encontramos y con el respeto hacia esos niveles, esas estrategias de
aprendizaje que ellos ponen en juego. Entonces, si hablamos de innovar en las metodologías, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que deberíamos de probar? ¿Qué es lo que podemos hacer nuevo que pueda mejorar lo que nosotros veníamos haciendo? Se sabe, es bastante conocido por diferentes estudios que dicen que la educación no ha evolucionado demasiado en los 200, 300 últimos años y que lo único que estamos haciendo es repetir modelos como anteriormente poníamos en la diapositiva, pues con nuevas tecnologías, pero realmente utilizando la misma forma de afrontar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor toma todas las decisiones y el alumno va ejecutando una serie de tareas en función de lo que va sugiriendo el profesor. Bueno, en este sentido, si nosotros queremos hacer una innovación real, nosotros tendríamos que intentar entender que si queremos pasar de los estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje, o por lo menos buscar un equilibrio entre ambos, debemos de intervenir en los procesos que forman parte justamente de eso que nosotros denominamos enseñanza-aprendizaje. Sabiendo identificar cuáles son los diferentes elementos, podremos trabajar en la planificación y en la intervención estratégica en cada uno de ellos de manera que podamos ser capaces de hacer ese paso, como les estaba comentando, de esa metodología centrada en el profesor a una metodología más enfocada a que el alumno adopte un rol más activo. Pero ¿cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son los elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? Imaginémonos que estamos fuera de un aula y estamos observando lo que pasa dentro de ese aula y queremos identificar los diferentes factores que están interviniendo dentro de ese aula, ¿no? Y dentro de ese contexto en el que estamos observando, podemos encontrarnos con los siguientes elementos. Por un lado tendríamos al profesor, lógicamente, y esto puede ser tanto en un contexto presencial como en un contexto no presencial, ¿no? Un profesor, bien organizando actividades, bien mediando en la organización de esas actividades, bien haciendo diferentes propuestas que los alumnos vayan asumiendo, o bien recepcionando las propuestas de los alumnos y sabiendo conducir cuál es el camino más adecuado, respetando, como decíamos anteriormente, los estilos de aprendizaje para que el proceso sea lo más óptimo posible y sea optimizado al máximo de su potencial. Tendríamos por otro lado al alumno, pero el alumno, cuando nosotros lo estudiamos siempre como un ente individual. El alumno como un ente individual tiene una serie de comportamientos que obviamente cuando se encuentra dentro del grupo pueden en cierto modo ser inhibidos o pueden ser favorecidos. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que considerar la tarea, diferentes formas de cómo transmitir esa tarea, diferentes formas de cómo pueden llegar mejor a nuestros alumnos, diferentes formas de la interacción entre nosotros profesores con nuestros alumnos y entre los alumnos entre sí. Tenemos que valorar el contexto en el que estamos trabajando. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, poníamos como ejemplo al principio el hecho de la situación que se ha generado con la pandemia, en la cual pues hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Hemos tenido que enfrentarnos a una situación distinta, ¿no? Cuando hemos empezado a dar clases online y mencionaba el hecho de que no podíamos hacer lo mismo con un contexto diferente. Esa es una de las propuestas de la innovación educativa, ¿no? y concretamente de la innovación dentro de la cultura física. ¿Cómo podemos buscar diferentes formas de llegar a ellos? E igualmente tendremos que evaluar cuáles son las estrategias que estamos nosotros poniendo en juego y de qué manera nos están ayudando a potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. Cuando planteamos la innovación educativa y cuando hemos contemplado estas estrategias de enseñanza-aprendizaje o estos elementos que forman parte de la enseñanza-aprendizaje y sobre las que tenemos que implementar nuestras estrategias, debemos de pensar, ¿sería igual en todos los niveles educativos? Obviamente no. Los elementos son los mismos, contamos con los mismos elementos, pero los intervinientes son distintos los contextos, son distintos los contenidos, son diferentes nuestros alumnos. Quizás los que somos los mismos somos nosotros, ¿no? Pero en este caso, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir de forma diferente. Como decía anteriormente, no sería igual el trabajo que nosotros pudiéramos desarrollar
educación primaria, por ejemplo, en cuanto a cómo presentamos una serie de metodologías activas para el aprendizaje de nuestros alumnos, puesto que nuestros alumnos necesitan una mayor guía por parte de nosotros como profesores. Pero sí es verdad que podemos seguir un proceso de individualización en nuestro proceso metodológico que puedan intervenir en este sentido. Obviamente, a medida que vamos subiendo en la escala de formación y vamos llegando a una secundaria, un bachillerato o una educación superior, el grado de individualización sobre los estudiantes es mucho mayor, el grado de responsabilidad de los estudiantes también es mucho mayor y en ese sentido nosotros nos podemos permitir unas metodologías cada vez más activas por parte de los mismos. Y tenemos que hacer mención en este momento a Sir Ken Robinson, que en su conferencia Cambiando Paradigmas venía a explicar, no solamente en esa conferencia, sino en casi todas las últimas conferencias que ha impartido este prestigioso pedagogo, ha venido dando la referencia de que estamos matando la creatividad de nuestros estudiantes, que la escuela en sí es la responsable de que la creatividad de los estudiantes pues cada vez sea menor. En este sentido, él hace mención a que un niño es capaz de un objeto X, el objeto que sea, sacarle, vamos a poner el número de 100 posibilidades de usos para ese objeto. Mientras que la educación lo que hace es moldear al niño de forma de que entienda de que ese objeto, imaginémonos, por ejemplo, un bolígrafo es solamente un bolígrafo. Mientras que quizás un niño pueda pensar que puede servir para sujetarse el pelo, en caso de tener el pelo largo, que puede servir para jugar a que soy mayor y tengo un bigote, a que puede servir para rascarse, que puede servir para pintar, que puede servir para señalar, que puede servir como una espada, que puede servir como nos vaya indicando la imaginación. No obstante, cuando ya somos adultos pensamos que esto es un bolígrafo y no le damos más utilidad. Quizás 2, 3, 4 utilidades podemos sacar del mismo. Y pongo este ejemplo pues como podría poner el de cualquier otro objeto. Obviamente estamos con él en el camino de que sí es cierto que es muy difícil cuando nosotros tratamos de implementar metodologías activas en la educación superior, el llevarlas a cabo de una forma eficaz y de una forma adecuada, justamente porque el alumno en bachillerato, en secundaria, no tiene costumbre de hacerlo. En educación superior, y tomando como referencia la experiencia que nosotros llevamos a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación, concretamente en varias asignaturas como didáctica de la educación física o educación física de base, enseñanza de la educación física en la educación primaria durante diferentes años, hemos tomado como trabajo, como punto de referencia dentro de lo que sería nuestra metodología activa, el dar el menor número de clases tradicionales posibles. Minimizarlo al máximo en el sentido de solamente utilizarlas para contextualizar al alumno dentro de lo que sería el trabajo que nosotros desarrollamos en la materia y con la base de un proyecto, de un trabajo que nosotros denominamos de planificación docente, que pudiera ser el desarrollo de una unidad didáctica, pudiera ser el desarrollo de una programación, pudiera ser X, tanto desde un punto de vista de cómo nosotros lo planteamos el trabajo como de posibles propuestas creativas que pudieran tener nuestros estudiantes y trabajando de forma integrada la teoría y la práctica dentro de ese proyecto con apoyo documental y con un seguimiento exhaustivo de la asignatura hemos obtenido muy buenos resultados tanto desde el punto de vista del aprendizaje de los alumnos tanto así como del nivel de satisfacción de los mismos con respecto a las clases, haciéndolas muchísimo más participativas, haciéndolas, como les mencionaba, mucho más activas y sobre todo también consiguiendo un clima de clase donde el alumno se siente partícipe de su propio aprendizaje y en consecuencia se siente promovido a la participación y al intercambio con el resto de compañeros, que en definitiva al final es también una de las cuestiones que nos interesan desde un punto de vista del trabajo colaborativo.
Entonces, en conclusión, nosotros podemos manifestar dentro de lo que sería esta estrategia de trabajo que hemos utilizado y según nuestro estudio, que tienen ustedes en el blog en diferentes publicaciones, tanto de capítulos de libros como de artículos científicos publicados en revistas tanto nacionales como internacionales,